Buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien. ¿Cómo han estado? Bueno, esta es nuestra cuarta clase del Diplomado de Protocolos de Atención en Psicología Escolar. Hemos estado analizando un poco del propósito de nuestro rol en la escuela. También estuvimos viendo la fundamentación teórica, que no es que sea del agrado de muchos, pero es importante en este tema. También estuvimos viendo las tendencias educativas después de esa fundamentación teórica. Y ayer estuvimos viendo la población a la que nos enfrentamos actualmente en el contexto escolar, no en términos de psicología evolutiva y del desarrollo, sino en términos de generaciones, ¿sí? Las generaciones actuales. Y hoy pues vamos a hacer un poco más de énfasis en nuestro rol una vez más. Buenas noches para todos, Gustavo, Priscila, Rafael, Sandra, Nancy. Vamos a ver, es que no sé por qué no me muestra las cámaras de la gente, que quería ver si Rafael estaba ahí o Olmes, que también siempre los veo y me van animando. Pequeñita, de un video pequeñita, porque tengo que ver pequeñita. No ha llegado Olmes todavía. Ay, Sonia, sí, tú me dijiste ayer. Yo poco a poco me lo voy aprendiendo. Oye, Maestra, buenas noches, muchas bendiciones. buenas noches, Josefina. ¿Cómo están ustedes, todos y Bien, todas? gracias a Dios, bien. Maestra, José Cuénteme. le manda a pedir disculpas a José Dolores Ureña, que no tiene internet. Ah, ok, y ella también está tomando el curso. José, sí. Ok, ah, bueno, José, igual puede verlo en diferido, la grabación. Ok, gracias, Es maestra. que no se preocupe. Bueno, José, bendiciones. Karen, Karen, tienes la palabra. Listo. Se fue. Se le desconectó el micrófono a Karen. Ok, bueno, vamos a ver aquí qué me dicen. Poco a poco los... Ándale, sí. Es así, Sandri. Sí, se me había olvidado ese gran buen detalle. Bueno, ojalá ganemos. Ay, Patricio, qué linda. Qué lindo, qué lindo. Te mando un abrazo. Eso me llega al corazón, esas palabras. Bueno, entonces vamos, Carolina. Carolina, sin querer, no sé, me está rayando la pantalla para que tenga en cuenta, Carolina. Ay, no puedo. Listo. Ay, Dios mío, Eli. Gracias y perdóname. O sea que tengo dos conectadas desde los dispositivos de sus hijos. Tengo que aprendérmelo. Les prometo que antes que se finalice el diplomado ya yo me lo he aprendido.
Bien, entonces el rol del psicólogo escolar y del equipo docente en la atención psicológica. Muchos de nosotros hacemos parte de ese equipo docente que favorece o promueve la atención psicológica de nuestros estudiantes. Incluso hay docentes que la lideran, que yo les he hablado de los docentes orientadores, y el propósito de todo este personal que está en torno al bienestar escolar es quien lidera el bienestar emocional de los estudiantes y el bienestar emocional es la clave para el desarrollo académico y social. Y eso lo veíamos en nuestra primera clase, ¿se acuerdan? Cuando les mostraba la investigación del 2023 que decía las emociones anteceden la cognición. Y tanto el psicólogo escolar como todo el equipo docente tienen un papel fundamental en la prevención, detección y atención de dificultades emocionales y conductuales de la escuela. Entonces, el psicólogo escolar es un profesional especialista en salud mental y en el desarrollo socioemocional de estudiantes. Sus funciones incluyen prevención y promoción del bienestar mental, implementar programas de educación emocional, diseñar estrategias para prevenir el estrés, la ansiedad, el bullying y fomentar un ambiente escolar seguro y positivo. En la detección y evaluación de problemas psicológicos, nosotros hacemos identificación de signos de dificultades emocionales o conductuales, aplicamos pruebas, test y hacemos observación en el aula. Y yo les voy a ofrecer en este diplomado algunos tests que van a ser súper útiles para ustedes y formatos de observación de aula. Trabajar en coordinación con los docentes y familias para evaluar cada caso. También hacemos atención y acompañamiento. Ofrecer apoyo psicológico a estudiantes con dificultades, diseñar planes de trabajo para prevenir problemas como ansiedad, depresión, bullying y dificultades de aprendizaje. Brindar orientación a familias sobre cómo apoyar a sus hijos. También hacemos trabajo con docentes y familias, capacitando a los docentes en el manejo de emociones y estrategias de aulas inclusivas. Realizamos los talleres y las famosas escuelas de padres, que ya es un término que ha venido evolucionando en nuestro lenguaje, en nuestro contexto, porque los papás a veces hacen como cierta resistencia, ¿verdad? A esos espacios que se llaman escuelas de padres para fomentar pautas de crianza positiva y bienestar emocional. Actuar como mediadores de conflicto dentro de la comunidad escolar, apoyo en crisis, atender situaciones de emergencia emocional, sucesos traumáticos, pérdida, acoso escolar, coordinar con especialistas externos cuando sea necesario, brindar apoyo en casos de violencia familiar o abuso. El rol del equipo docente en atención psicológica. Los docentes son figuras claves en la vida de los estudiantes, pues son los que detectan estos cambios de comportamiento. Ellos son nuestros ojos en el aula. Aunque no sean psicólogos, ayudan al bienestar emocional de los estudiantes con estrategias que se implementan en el aula. Y ayer vimos esas estrategias, ¿cierto? Entonces, en detección y observación, identifican cambios en el comportamiento y el rendimiento de los estudiantes y deben reportar esos cambios que identifican. Son los que notan esas señales de ansiedad, tristeza, agresividad o aislamiento y comunican preocupaciones al psicólogo escolar y las familias. Promueven la creación de un clima escolar positivo, fomentando ambientes de respeto, de valores, donde se establece la confianza y la empatía. Promueven las normas del contexto educativo de una forma clara y promoviendo una sana convivencia. Aplican técnicas de educación emocional en el aula. También dan manejo a los conflictos y regulación emocional. Enseñan estrategias de resolución pacífica de conflictos.
son modeladores del comportamiento empático y de autocontrol, o sea, somos ejemplo, y aplican técnicas de disciplina positiva y refuerzo positivo. Apoyan en la inclusión y la diversidad, adaptando estrategias para estudiantes con dificultades emocionales y de aprendizaje. Favorecen la integración de todos los estudiantes en el grupo y colaboran con el psicólogo escolar para adaptar métodos pedagógicos. Por eso es importante que nosotros como orientadores, como psicólogos, si somos docentes nos es más fácil también si son docentes orientadores, pero nosotros debemos conocer todo el tema académico, pedagógico y manejo curricular de la escuela para nosotros poder orientar, guiar, dar herramientas al personal docente y poderlos acompañar en esta labor. La comunicación con las familias. Los docentes son los que informan al padre sobre el bienestar emocional, son los primeros que le dan esa alerta a los padres, ¿no? Son nuestro puente para trabajar con la familia. De hecho, muchas veces nos apoyamos con ellos, con las que son ellos los que mandan la cita, para que los papás no se asusten y acudan a la cita, porque cuando llama el profe, ahí enseguida están, y no sé si eso les ha pasado. Entonces, los docentes son un gran apoyo para nuestra labor en ese sentido también. Y en comunicaciones, entonces, también trabajan en conjunto con la familia para apoyar al estudiante, ¿sí? Son los que tienen ese contacto directo con la familia y pueden tener acceso a cómo va evolucionando el caso. Y orientan a la familia sobre el manejo de las emociones y los procesos cognitivos en casa. El trabajo en equipo del psicólogo más el docente y la familia tiene un enfoque integral y esto requiere coordinación entre el psicólogo y los docentes, una capacitación constante en bienestar familiar, canales de comunicación claros con la familia y estrategias de prevención y apoyo emocional dentro y fuera del aula, porque es todo el contexto escolar, no es solamente limitarnos a el aula. Cuando el psicólogo escolar y los docentes trabajan juntos, el ambiente de los estudiantes mejora y el ambiente escolar se fortalece. ¿Sí? Aportamos al clima institucional. Como dice Drina, son el primer filtro para el proceso del psicólogo, claro. Ellos son nuestros ojos, son los primeros en detectar y son los primeros en realizar estrategias para abordar los casos. Porque si el psicólogo, si bien un profe, ¿verdad?, rota en las aulas y tiene alrededor, si tenemos una población de 600 estudiantes y el profe rota en 200, él tiene contacto con esos 200. Pero imagínense que el psicólogo tuviese que atender los 600 casos a diario. Pues imposible. Paula, bueno, depende de qué edad, ¿verdad? Y eso entra dentro del proyecto de psicosexualidad. Y aquí estamos, pues, ese es un tema bastante arduo y de profundizar que creo que tendríamos que tener también otro diplomado de pronto específico en esa área, que es una duda que nos llega a todos los profesionales de esta área. De hecho, en la universidad no nos forman de cómo abordar estos temas. Damos biología, damos fisionomía, damos una cantidad de términos y de contenido en relación a la biología, pero no de cómo llegar a través de charlas a los estudiantes en temas de sexualidad. Pero sí es un tema que pues ameritaría un espacio formativo amplio, ¿no? De todas formas, cuando vayamos a ver estructuras de proyecto, pues puede guiarte de cómo hacer una estructura de proyecto adecuado allí.
Y si me puedes de pronto contextualizar un poco el tema de edad, sería fundamental. Ahí lo importante es que puedan abordar este tema desde el proyecto de psicoafectividad o sexualidad en la escuela. Nati, pero el diagnóstico se lo dio el sistema de salud al que él tiene acceso, porque el sistema de salud debe autorizar la terapia. Pauli, yo te digo que actives esta situación con el proyecto de sexualidad y psicoafectividad y cites a los padres de familia y los pongas en contexto de lo que está ocurriendo para que haya apoyo al respecto en casa. Ah, sí, el otro tema en el que no nos forman también y que nos es duro en la escuela es el tema de dominio de grupos. Eso entendí, Rafa. Si me equivoqué, me corriges. Bien, factores de riesgo y protección en la salud mental de los estudiantes. El bienestar emocional de los estudiantes es clave para su desarrollo integral y existen factores de riesgo que pueden afectar la salud mental y hay factores protectores que ayudan a fortalecer su resiliencia y bienestar. ¿Qué factores de riesgo encontramos? Los factores de riesgo, entonces, son condiciones que aumentan la probabilidad de que un estudiante enfrente dificultades emocionales y psicológicas. Ay, perdón, tenía el micrófono apagado por ir a abrirles el chat. Cerré eso. Bueno, los factores de riesgo entonces son condiciones que aumentan la probabilidad de que un estudiante enfrente dificultades emocionales y psicológicas. Hay factores en relación de riesgo en relación a los personales, que es la baja autoestima, la falta de confianza, las dificultades en la gestión emocional, altos niveles de estrés y ansiedad, una historia de abuso o negligencia o traumas y problemas de aprendizaje o neurodivergencia no atendida. Esos son factores de riesgo personales. Y factores de riesgo familiares son ambientes familiares conflictivos, violentos, falta de apoyo emocional de los padres o cuidadores, pérdidas familiares o divorcios difíciles, negligencia o sobreprotección extrema y altas expectativas o presiones académicas. Esos son los familiares. En los factores escolares están los ambientes escolares poco inclusivos o con acoso escolar, docentes que no tienen, no cuentan con los recursos, las herramientas para manejar la diversidad o no tienen tampoco las habilidades blandas y emocionales para atender la diversidad emocional. La falta de espacios seguros para expresión de emociones, porque a veces contamos en la escuela con unas oficinas que son compartidas, que entra y sale el personal. A veces los psicólogos también somos los de primeros auxilios, no psicológicos, sino generales del colegio y tenemos el botiquín y somos los que atendemos, los que ponemos la curita y no hay privacidad para la expresión de las emociones. Y las altas exigencias académicas en el contexto educativo que a veces se sobreexceden y los estudiantes se encuentran a veces desprotegidos a nivel de emociones. Los otros factores de riesgo sociales son el aislamiento social o dificultad para hacer amigos, las influencias negativas de las redes sociales y el ciberacoso, ser víctima del ciberacoso, la falta de acceso a los servicios de salud mental,
como me dijo ahorita una de las estudiantes, ¿verdad? Eso es un factor de riesgo. La discriminación de género, cultura o condición socioeconómica. Voy a leer los que tengo 8 mensajitos. José, sí, eso se llama cutting y se trabaja desde el proyecto de bienestar emocional, ¿sí? Y trabájales mucho el amor propio, comienza por allí, por el amor propio, em, por la autoestima. En primero, amor propio para que no se escabullan con temas de autoestima. Y mira, Sandri, que tiene apoyo por la Secretaría de la Mujer. Qué chévere. Sandri, ¿de qué país eres? Sí, Endrina, el tema de migración sé que está afectando mucho el bienestar emocional y entraría como factores de riesgo familiares, esa situación del país de Venezuela. Putin, Putin, José. Proyecto puede ser amor propio. Sandri, voy a ver por qué. Ahora veamos los factores protectores, ¿no? Los factores protectores son elementos que promueven la salud mental y nos ayudan a los estudiantes a afrontar las situaciones difíciles con resiliencia. Los factores protectores a nivel personal son la buena autoestima y la confianza en sí mismo, la habilidad para gestionar emociones, la capacidad de resolver problemas y adaptarse a los cambios, y hábitos saludables como sueño, alimentación y ejercicios. Los factores protectores a nivel de familia son ambientes familiares seguros y afectivos. La comunicación abierta entre padres e hijos, independientemente de la condición o el rol que ejercen como pareja, ¿sí? Todo el mundo grita en mi edificio, ustedes lo escuchan, qué pena. Bien, apoyo emocional en momentos de crisis, ¿sí? Los padres que están allí presentes. Límites y normas claras en casa, ¿sí? Que haya una norma establecida, que se cumplan unos principios, que hayan una estructura de valores. Eso es importante. Claro, Eni. Sí, sí es posible que se tengan que aplicar eh, adecuaciones curriculares significativas en trastornos emocionales y de conducta. Eso sí es factible. Ah, ya, Rafa, ya entendí, ya después de los gritos vino lo que fue. Listo. Estás conmigo y pendiente ahí de cómo va la selección. Entonces, Jenny, sí es factible y de hecho lo vamos a ver en un modelo PIAR que yo les traigo, porque cuando hay un diagnóstico psiquiátrico de trastornos emocionales,
ese diagnóstico a veces termina siendo una discapacidad psicosocial. Termina determinándola el psiquiatra como una discapacidad psicosocial. Bien, factores entonces protectores a nivel escolar, el clima escolar positivo e inclusivo, y eso lo promovemos nosotros. Nosotros, los docentes orientadores, los psicólogos, los docentes. El personal educativo promueve esto, lo promueve y trabaja porque se dé, aunque al final participan nuestros estudiantes y sus familias, ¿no? Docentes capacitados en educación emocional, espacios de apoyo psicológico en la escuela, o sea, que sí existan esos espacios que son un factor de riesgo que vimos, unos espacios donde el estudiante puede expresarse y comunicarnos cómo se siente de una forma libre, espontánea y sin interrupciones. La promoción de actividades recreativas y deportivas. No sé si ustedes en su mayoría cuentan con un espacio para la atención personalizada de sus estudiantes o suelen tener esos espacios compartidos. Respóndanme. Fernanda, las adaptaciones curriculares van desde el preescolar. Qué bueno, Eden y Endrina, que sí tienen ese espacio exclusivo para ellos. Eni y Rafa no cuentan con ese espacio. ¿Lo comparten o no cuentan? Qué bueno, José, que tú también cuentes con eso. Bien, factores protectores entonces a nivel social es una red de amigos sólida y de relaciones de apoyo. Comunidades que promueven el respeto y la diversidad, es decir, que trabajan por los valores, que se vive y se respiran los valores. Acceso y orientación, acceso a orientación y apoyo psicológico, que no se les niega este aspecto o que no se les limita, como en el caso de algunas de ustedes que me están compartiendo. Y el uso responsable y equilibrado de la tecnología. En conclusión, el equilibrio entre factores de riesgo y protección son fundamentales para la salud mental de nuestros estudiantes. El rol de la familia, la escuela y la comunidad son claves para fortalecer los factores de protectores y reducir los riesgos. Están directamente relacionados. O sea, los factores protectores con los factores de riesgo y es importante intervenir para reducirlos. Rafa, dime qué pregunta tienes, mi vida. Sí, ¿me escuchas? Sí, Sí, es más que todo cuando hablamos de, ahora que nombra los factores de riesgo, y nombrar mucho la salud mental. ajá. Hoy en día se habla de salud mental, pero debemos también enfocarlo no solamente en los estudiantes, sino también en los docentes, que somos docentes. Sí, en nuestros pares. Sí, claro, en su diario de vida como docentes. Nosotros también debemos tener como eh, eso está, sí, nuestra salud mental mm, libre, no tan atareada porque nos va a llevar a un, mejor dicho, algunos casos la salud mental va a jugar un papel muy fuerte, llevándole a casos de psiquiatría, casos de enfermedades, ¿cierto? No puede estar equivocando.
Sí, no, en los docentes es que como se tiene como un eco el audio hoy, Rafa, voy a ver si lo puedo entender y tú me Sí, dices. Que, listo. que para nosotros los docentes también es importante todo este tema de salud mental, o sea, para nosotros tener en cuenta nuestros factores de riesgo y nuestros factores protectores. Exactamente. Sí, pero tanto la escuela privada como la pública también debe velar por tener la persona competente para eso. Y la persona competente para eso debe ser incluso superior al departamento de psicología, porque los psicólogos también entran a ser pares de ese equipo docente. Pero, pues no sé, donde yo estoy en mi práctica, el psicoorientador que hay allá, digamos que no es como tan, no es que para los niños. A mí me toca, claro, en el caso mío, la universidad con la IPS y los psicólogos de allá, el grupo de psicólogos que hay allá. Muchas veces toca ir hasta allá, pero una cita para hablar de lo, digamos, del diario de uno y de cómo se siente uno emocionalmente, mentalmente, a todo lo que está viviendo. O sea, teniendo ahí como esa salud mental tan al borde que no sabemos qué hacer. O sea, podemos tener tantas ayudas, pero poca, poca gente que nos escucha. No, sí, totalmente de acuerdo, y no solamente en nuestro gremio, eso es en todo, y de hecho faltan muchas políticas alrededor de la salud mental. Sé que se está trabajando por eso, se está construyendo, pero pasa también en todos los sectores. Lo que pasa es que como nosotros los docentes trabajamos con seres humanos y seres humanos complejos, con condiciones, diagnósticos y demás, la recarga emocional es fuerte. No hay que trabajar en un centro de atención o reposo, eh, de atención en primeros auxilios psicológicos o reposo para saber que la carga diaria que se recibe es alta. Pero sí, Y, Rafa, claro, válido eso también. Claro que sí. y, y ya última cosita, ya para que sigas, sino que, listo, uno de los riesgos, pero riesgos que se ha visto hoy en día y allá hace muchos años, es el suicidio. Sí, Y esa salud mental está tan no sé, está llegando a un tope, la gente, los jóvenes o la gente que tiene esa salud mental está muy, está al borde de hacer esos hechos, exactos. sí. De hecho, hay unas rutas para atención de salud mental en prevención de conducta suicida. Y parte de lo que también yo les traigo, aquí tocamos un poquito ese tema también, ¿oíste, Rafa? ¿Sí? Bueno, Rafa, gracias. Sandrita me levantó la mano. Sandrita, ¿puedes abrir el micrófono? Hola, teacher, ¿me escucha? Sí, sí, Sandrita. Ok, buenas noches desde la hermosa Tunja, Boyacá, Colombia. Buenas noches, Sandri. Pues lo que dice, ¿qué más? Teacher, mire, lo que dice don Rafa no le escuché muy bien porque pues se me ha escuchado entrecortado, pero tiene algo que ver con lo que yo quiero también compartir. Yo soy directivo docente de colegio privado. Y yo siempre trataré de mencionar la Secretaría de la Mujer de las alcaldías, una de las secretarías de las alcaldías acá en Colombia, porque para nosotros ha sido un apoyo muy grande el área de psicología que ellos ofrecen a las comunidades educativas, no solo educativas, sino a la comunidad en general. A veces nosotros como privados y a veces los colegios que no somos muy grandes no contamos con el recurso para tener el docente de apoyo o el profesional de apoyo. Por eso nos remitimos a las secretarías de la mujer que ellos tienen allá, entre otras secretarías.
tienen ellos los profesionales a donde podemos nosotros remitir nuestros estudiantes. O yo personalmente, mi equipo de trabajo, hemos encontrado barreras es en la familia, o sea, no tanto en la familia, en los padres, en papá y mamá, porque realmente, y en últimas, la consecuencia es la actitud de los niños. Las barreras o la limitante es lograr como acordar cosas con los papás que normalmente son sus familias súper disfuncionales. Nosotros en el 2021 pasamos por una situación de suicidio de una compañerita de 10 años. Es una situación bastante fuerte para nosotros, pero también nos ha dejado una vivencia y una enseñanza. Y a raíz de eso, por eso estamos nosotros tan como preocupados en capacitarnos mucho en estos temas, porque nunca, nosotros tenemos 13 años y nunca habíamos nosotros pasado, obviamente, por una situación de esas, y no sé, 3 años después, 4 años después, sigue doliendo esa situación. Sí, Nosotros como docentes decimos, bueno, ¿qué habíamos podido hacer? O sea, hicimos hasta donde estuvo en nuestras manos. Veníamos de 2020 de pandemia, ya para 2021 pues los recursos económicos no eran los que necesitábamos. Sin embargo, alcanzamos a ir a Secretaría de la Mujer, exponer el tema, y ellos nos apoyaron. Ya para el 2021 la niña se graduó y pasó a otro colegio. Sin embargo, mantuvimos comunicación. Para mitad de año siguiente, ya ella tomó la decisión de irse, pero realmente las señales a nivel de colegio no se dieron, no se evidenciaron. Ella era una niña demasiado alegre, sonriente, sus ojitos redondos, vivos, sus hoyitos en las mejillas, sus cartas de te amo. Mm, los detalles, ¿no? sí, Sandri. Mm, Sí, Sandri, no es fácil, ¿verdad? Sobre todo mm. ustedes que lo han vivido y te mando un gran abrazo y fuerza porque han sido súper valientes. Y bueno, bendecidos también de que han tenido ese apoyo en Secretaría de la Mujer, porque no todos, como la Secretaría de la Mujer, los recursos se manejan de una manera distinta. De pronto no todas las ciudades en el país, Colombia, tienen el apoyo de la Secretaría de la Mujer al nivel que ustedes lo han podido tener. Pero Es entonces, gestión, teacher. sí, Es gestión, porque no solamente la Secretaría de la Mujer, en las Secretaría de Educación, gobernaciones también, claro. a través de Ustedes Secretaría de están a las Educación con las afueras, zonas de orientación escolar. ustedes están a las Nosotros afueras, les estamos toca en al el centro, departamento, centro. mm, pero los cubre Estamos en departamento o centro de distrito. Colombia, departamentos, el departamento de Boyacá. Ok. Pero es cuestión de gestión. Lo que nos dejó esa experiencia es gestionar y hacerle ver a nuestros niños y a los papás la importancia de, uno, la comunicación, pero una comunicación que sea asertiva, que sea positiva, porque los detalles que uno piensa, esa es una bobada, esa es la discusión diaria común entre papá y mamá, o entre mamá y los niños, y resulta que nada es pequeño, teacher. Yo aprendí eso. Nada es pequeño, nada deja de tener importancia. Eso nos enseñó la partida de ella, que cualquier cambio no sé, de comportamiento, de cara, uno ya conoce a sus niños, teacher, al llegar al colegio, y uno sabe Así es, cómo vienen. O sea, con así es. la sola entrada uno dice, vienen afinas, viene sí. Uno ya lo sabe. Entonces, poco a poco uno les va sacando, bueno, ¿qué te pasa, tal? Pero había podido, era de esas partidas evitables, de esas muertes que eran evitables totalmente, porque pues ella tenía 10 años, Sobre teacher, y todo uno por la dice, edad, así es. qué pasa por la mente de una niña de 10 años que debe estar en ese tema de arreglarse de las uñitas, de cómo me veo? Pero ella pasó por Putin también,
Y al hablar yo con la abuelita, que era quien tenía la custodia, yo le decía, no es normal que ella se encierre, su merced no permita que se encierre. Y llegó el momento en que no, se encerró y yo le dije, pero su merced, o sea, si se encierra, baje, así sea hay necesidad, quítele la puerta, quítele la chapa, en medidas Claro, extremas. porque ella es Pero la pues autoridad. yo pienso que de alguna manera la partida de ella fue un descanso también para su familia, porque pues era mucho conflicto, a raíz de ella había mucho conflicto, y muchas cosas recaían, eran pesos, teacher, los niños, los estudiantes llevan pesos, cargas que no les corresponden. Y corresponden a su... Normalmente, sí, normalmente se echan cargas que no les corresponden y ese peso los agobia, los desgasta y normalmente esas cargas son impartidas o vienen de sus papás. Les dicen cosas como, ah, usted es una carga, usted es un problema. Entonces, uno lo puede decir de manera, no sé, en ese momento de mal genio, pero para ellos se les queda. Y ella me decía, yo soy un problema para mi mamá, yo soy un problema para mi papá, yo no tengo lugar, no tengo lugar de teacher en este mundo. Me decía, teacher Sandra, yo no tengo lugar en este mundo. Entonces, son cosas que se habían podido evitar, pero pues algo tenía que enseñarnos ella con esa Así es, partida. un proceso que Mm. dejó una enseñanza, señora Sandra, Sí, ¿cierto? Un proceso que desafortunadamente dejó así, una enseñanza, un así es. proceso doloroso, pero bueno, con la tranquilidad por lo que nos cuentas de que ustedes como institución hicieron todo el debido proceso, ¿sí? El conversar con la familia, el hacerle ver los procesos, en el tratar de acompañar a la niña, en activar las rutas. Finalmente, pues también veo que la familia toma la decisión de hacer un cambio de ambiente escolar o llevarla a otra institución. No sé si la tuya de pronto es hasta primaria. Y bueno, son procesos duros, pero que dejan grandes enseñanzas Mm. y nos evitan otros procesos futuros. Son, también obran de una forma preventiva para la comunidad. Sandri, gracias por habernos abierto tu corazón y contándonos esta experiencia de alto impacto para cada una de nuestras vidas. Sí, nosotros de profesores pasamos siempre por muchas situaciones y a veces cargamos cosas de los niños Así, y de paso de sus papitos. Y uno tiene que soltar. Eso lo he aprendido y le digo a mis profesores eso. Suelten, suelten porque a veces ellos se cargan de muchas cosas. Suelten, suelten porque al día siguiente hay que seguir recibiendo. Entonces hay que soltar. Pero sí, sí, bueno, quería compartirles eso. Gracias. gracias, Sandri, gracias a ti por compartirnos. Bien, entonces vamos a ver aquí. Totalmente de acuerdo, Ed. En una familia que no son protectores ni seguros para sus hijos se constituye un factor de riesgo psicosocial. Excelente, así es, así es. ¿Cómo podemos hacer detección de dificultades emocionales y conductuales en estudiantes? Identificarlas tempranamente. Esos problemas emocionales y sociales y de conducta permiten que se intervenga de manera adecuada y evitar que así afecte el desarrollo académico y social. El académico es el personal de ese estudiante, incluso a veces se lleva también al académico a nivel de grupo y el social. Señales de alerta en la conducta de los estudiantes. En las dificultades emocionales tenemos unas señales generales. Podríamos entrar a unas mucho más específicas, pero para ubicarnos a quienes de pronto no hayamos vivido una experiencia tan cercana como la que Sandra nos compartía, están los cambios de humor repentino, pasar de la alegría a la tristeza sin razón aparente, o sea, eso que conocemos técnicamente como la labilidad emocional, el aislamiento social, los niños que evitan tener amigos o actividades que antes disfrutaban, la baja autoestima y desmotivación,
las expresiones frecuentes de miedo, ansiedad o preocupación extrema, falta de interés por el aprendizaje o la asistencia a la escuela, síntomas físicos sin causa médico como los dolores de cabeza constantes, náuseas, incluso vómitos y fatiga frecuente. Entonces, esos estudiantes que nos reportan a veces el departamento de enfermería escolar o la persona que hace la atención de primeros auxilios, Miss o doctora, este niño viene cada rato acá, siempre viene en tal materia o todo el tiempo está aquí. Son aspectos que debemos hacerle seguimiento. En relación a las dificultades conductuales, tenemos agresividad verbal o física hacia los compañeros e incluso docentes hacia la autoridad. Dificultades para seguir normas, no tienen límites. Las mentiras frecuentes, las manipulaciones. Hay estudiantes en que se les observa esa conducta manipulativa. Baja tolerancia a la frustración e impulsividad. Problemas de atención y concentración constante, la falta de empatía en las interacciones con otros. Métodos para la detección temprana, observación en el aula, monitorear cambios en el comportamiento y el rendimiento escolar, identificar dificultades en la interacción con los compañeros y docentes. Cuando nos hacen cambios en la letra, también eso es de reportar. Todo el tema de alteraciones en grafemas, es decir, de cuando cambian un coloreado, cuando cambian la forma de expresión en dibujo, cuando cambian el tipo de letra. Esas son alertas importantes también para tener en cuenta y que se observan en el aula. Ya en la entrevista y encuestas, realizarle a estos estudiantes para conocerles su estado emocional, aplicando cuestionarios de bienestar emocional y social. En la comunicación con la familia, preguntar si hay cambios de conducta también en casa, o sea, validar si se está presentando en ambos ambientes, en ambos contextos. Brindarles orientación a los padres sobre señales de alerta, o sea, papás, estemos prevenidos con esto, ¿sí? O sea, hacer ese tipo de promoción es importante para la familia y para el bienestar de nuestros estudiantes. Las evaluaciones psicológicas sería aplicarles test para detectar alguna alerta en ansiedad, depresión o atención. Coordinar con los psicólogos externos para diagnósticos ya específicos, ¿sí? Ay, perdón. Trabajar en equipo con docentes y psicólogos, organizando reuniones para compartir observaciones sobre los estudiantes, implementar estrategias de apoyo según las necesidades detectadas. ¿Qué hacer si se detecta una dificultad? En nivel leve, conversar con el estudiante y brindarle apoyo emocional. En un nivel moderado, coordinar con estrategias para el aula. Y en un nivel severo, derivar a un profesional de salud mental externo en caso de que así sea necesario. Una detección temprana y el apoyo adecuado pueden marcar la diferencia en el bienestar y el futuro de nuestros estudiantes. Bien, y con lo que Sandrita nos estaba compartiendo, la doctora Sandra, fue pues preámbulo para este aspecto que aquí les comparto. ¿Cómo hacemos la evaluación inicial y cómo llevamos los registros de casos en psicología escolar? La evaluación inicial es fundamental para identificar dificultades emocionales, conductuales o de aprendizaje en los estudiantes. Un adecuado registro de casos permite dar seguimiento y brindar intervenciones oportunas. En la evaluación inicial debemos identificar las necesidades que el estudiante presenta a través de la observación directa. Ya les compartía que esta observación directa puede ser participante, es decir, a través de un ejercicio que nosotros hagamos en el contexto o ambiente del estudiante, o no participante, que es las observaciones que hacemos directamente en el aula, pero desde otra perspectiva dentro del aula, alejados, distantes, y observando los casos que quieran ver esa aula.
Identificar así cambios de conducta y el nivel de participación. El registro de casos y documentación en seguimiento. Una vez identificadas esas dificultades, se debe registrar el caso para hacerle el seguimiento y tomar decisiones con respecto al caso. ¿Qué debe incluir este registro de casos? Datos del estudiante, motivo de evaluación, cuál es el problema que identificamos o la razón de la consulta, observaciones de conductas en el aula, interacción con compañeros, los test aplicados, pruebas, encuestas o entrevistas, las atenciones realizadas, estrategias implementadas en el aula o con la familia, la evolución del caso, cambios en el comportamiento o rendimiento y las recomendaciones que son las sugerencias tanto para docentes, familia y estudiantes. El uso de este registro debe darse para una atención efectiva. Así vamos a facilitar entonces el seguimiento, el progreso y el control del caso. Permite coordinar acciones entre el psicólogo, docentes y familia. Ayuda a decidir si es necesario derivarlo a una especialidad externa y evitar la pérdida de información en cambios de ciclo escolar porque los estamos registrando y estamos armando pues el historial de cada estudiante. Un registro de todo esto, de nuestros casos, que esté bien estructurado, nos va a permitir intervenciones efectivas y una mejor respuesta a las necesidades emocionales y conductuales de nuestros estudiantes. Bien. Entonces, es importante para tener en cuenta, y aquí sí les digo, tómenle captura a esto, estos aspectos. O sea, esto que está aquí es supremamente clave y hace parte de un protocolo de registro de caso. O sea, esto es todo lo que debe contener ese registro de caso. ¿Sí? Entonces, por eso se los pongo y digo, esto sí, tómenle captura porque yo sé que pueden volver y entrar a la formación y revisar el material. Pero es importante que sigamos esta ruta. ¿De acuerdo? Seguramente lo harán. De acuerdo en eso, me confirman, profe, ya hice el registro, ya hice la captura. No ve las diapositivas. Déjenme un momentico y vuelvo y se las comparto. Allí les volvió a salir. Listo. Bien, les voy entonces ahora a compartir un modelo de informe de un modelo de informe. Déjenme miro a ver quién abrió el micrófono. Emilio, ¿vas a hablar? Emilio.
Ok, un modelo de informe de valoración psicopedagógica. Esto está inspirado en un test que les voy a compartir más adelante, pero van a ir anclando de que, ya sé por qué la profe nos mostró este modelo, ¿sí? En la mayoría, claro, hay casos que se remiten, ¿sí? Tranquilo, Emilio, listo. Entonces, Sandy se remite cuando ya nosotros hemos hecho una valoración y hemos detectado que hay una dificultad, ¿sí? Que hay una dificultad y que a pesar de que nosotros hicimos un acompañamiento, no hay una mejora bajo la orientación que le dimos al estudiante y al docente. Recuerda que como no hacemos intervención, ya detectamos que necesita una intervención, que necesita un acompañamiento, lo remitimos. Pero ese paso a paso lo vamos a ver mucho más claro más adelante. Vean. Entonces vamos a ver un informe de valoración em, psicopedagógica. Este modelo pues es mío y, eh, y la idea es que ustedes pues también lo tienen ahí en el material de acceso y pueden editarlo porque yo se los cargué en Word. Entonces, esto es un diagnóstico psicopedagógico. Me confirman si ustedes ven el cursor moviéndose cuando les estoy compartiendo. Rafa, ¿se ve el cursor? Hazme sí en la cámara o no, para yo saber. Bueno, listo. Entonces, aquí tenemos el caso de un estudiante, se coloca su nombre, su curso, para quién va dirigido este informe. Este es un informe de manejo interno, o sea, no se le entrega al padre de familia, porque entregárselo es como darle una anotación de un posible diagnóstico, porque es muy diciente. Entonces, la fecha. Hallazgos positivos. La estudiante X es una niña cariñosa, le gusta estar al aire libre, tiene grandes habilidades kinestésicas. En el área personal social se muestra espontánea, dinámica, activa y durante estas 2 semanas de observación persiste en conductas disruptivas durante el trabajo con sus compañeros. Muestra fijación ante la presencia del estudiante Y en el aula. El área adaptativa. Se ha adaptado a los cambios en el contexto escolar que ha tenido. Se le dificulta el manejo de espacios de trabajo y seguimiento de instrucciones en torno a los hábitos y rutinas de higiene. No puede ir sola al baño, requiere supervisión. Durante las clases al aire libre, el control es más riguroso con el fin de ayudarla a sostener su atención en la actividad, ya que se dispersa con facilidad. En el área motriz, su motricidad fina y gruesa requieren intervención y trabajo externo. Se fatiga con facilidad, le cuesta mantener posturas de trabajo o seguimiento de patrones posturales que den en el entorno de las clases o en la atención personalizada. En el área comunicativa, la niña X se hace entender, le cuesta entablar una comunicación fluida. En el aspecto receptivo, la comunicación no muestra interés y se le dificulta la interiorización de instrucciones. En el área cognitiva tiene habilidades espaciales y cuenta con la capacidad de adquirir nuevos conceptos. Solo requiere un apoyo más personalizado para fortalecer los procesos, ya que requiere apoyo en procesos de asociación y razonamiento. Se evidencia durante la observación que muestra inmadurez en el procesamiento, asimilación y evocación de la información. A nivel atencional se evidencia inmadurez en el sostenimiento de este proceso
Y la focalización, miren que por eso es importante conocer los tipos de atención. Y esto está por debajo de los tiempos para su edad. En el área emocional se muestra alegre, curiosa, proyecta amor por su familia y es consciente de que le agrada ser el centro de atención de ella, o sea, de su familia. Si bien se dan cuenta en este ejemplo de este informe, siempre se comienza con el aspecto positivo del estudiante. No se comienza con todo lo negativo. Y en ningún momento, si ustedes observan, he redactado los procesos negativos en que no es capaz, ¿sí? O muestra, muestra alteración, ¿no? No uso esos términos. No sé si se dieron cuenta aquí en la redacción. Sí, es interno, José. Sí, Consuelo, los que ya pagaron lo tienen, los que van a pagar lo van a tener. Los que no Maestra, lo están viendo aquí, ¿sí? una pregunta. Sí, Entonces, José. lo, ¿cómo fue que usted explicó que no se ponía cómo? ¿Cómo? Lo negativo que no se pone. No, sí se pone, pero primero lo positivo Ajá, y lo negativo, redactarlo en términos propositivos, no lapidando al estudiante, ok. sino mira que en unos términos diferentes requiere apoyo para ir al baño, no puede ir al baño sola, ¿sí? O sea, evidentemente uno eso lo ve en la observación, no es capaz de ir al baño sola y esto, pero no lo colocan en esos términos, ¿sí? Bien, entonces, ustedes cuando ven esto, ¿qué creen? ¿Qué diagnóstico tendrá este estudiante que observaron 2 semanas, que observé durante 2 semanas? El documento se llama, Nancy, se llama eh, diagnóstico psicopedagógico y sirve para el PIAR. Esto lo entregamos nosotros como insumo de nuestro proceso de orientación para la valoración pedagógica. Es interno, claro, eso se lo entregamos al coordinador académico. Maestra, Sí, José. yo soy muy celosa con mi trabajo. Esos trabajos yo los dejo en mi oficina, trancadito ahí. Nadie me lo puede tocar, nadie me lo puede ver. Yo soy muy celosa con mis trabajos así. A nadie yo se lo doy. Yo no confío en nadie. Así es, ¿no? Y además que la información que nosotros manejamos es de alta confidencialidad. Nuestros documentos deben estar bajo llave. O sea, eso hace parte de la bad data, ¿no? De la seguridad de la información. Eh, sí, sí, Emilio. No, Sandri, o sea, estos test siempre se le dice a los papás, o sea, como que si lo autorizan, pero desde la matrícula, bueno, en mi caso, como he estado en colegio privado, desde la matrícula, el papá firma la autorización de que accede a los servicios de orientación escolar. Y en los servicios está que nosotros en orientación no sale en la matrícula, pero como yo se los compartí, en orientación nosotros aplicamos test para identificar algunas alteraciones, más no unas baterías para diagnóstico. Bueno, Endrina, igual aquí vas a tener un modelo, si es porque no logramos saber cómo hacerlo, aquí hay un modelo, ¿viste? Bien, pero no me han dicho qué diagnóstico sospechan de este estudiante, a ver, de este caso que les traigo. ¿Qué sospechan que puede tener este estudiante? Miren, mientras me responden, hay unas observaciones. En el archivo reposa que el colegio, y estas observaciones tienen que ver con ese análisis que yo les compartí que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que hacer un análisis de su historial, de este caso que está remitido. Esto es una valoración, pero el informe trae unas observaciones teniendo en cuenta que se hizo cumplimiento de lo que yo ahorita les socialicé, ¿sí?
En su archivo reposa que en el colegio está en conocimiento de un diagnóstico XX. O sea, el colegio está en conocimiento. Pero miren, existe un informe por psicología, o sea, una atención por psicología en el año X. No hay informe diagnóstico, o sea, la mamá lo reportó como un diagnóstico, más no hay un soporte. No hay informes externos actualizados. No hay un peer. Recomendaciones: programar encuentros con profesionales externos. Realizar una jornada de observación eh, por parte de los profesionales externos a la conducta de la niña en nuestro contexto educativo. Iniciar el peer, porque este es un presuntivo, súper presuntivo. Y bueno, ahí está mi firma, atentamente mi firma, mi nombre. A ver, desafiante oposicionista, Eni, no. TDAH era el diagnóstico que decía la mamá que estaba, que ella tenía. Pero se hizo la observación porque evidentemente no era solo TDAH. Sí, yo comparto este documento. Ya se los voy a poner completo. Vamos a ponerlo aquí en mini. Ahí creo que le sale completo. No me han dicho cuál es el diagnóstico. TDAH es lo que decía la mamá que estaba allí, pero evidentemente cuando la remiten al departamento, la remiten en unas condiciones que estaba comprometida toda el área adaptativa, el tema de las fijaciones, el tema de la evasión de las clases, de estar bailando y saltando por fuera del salón todo el tiempo. Entonces, de una voy y hago la observación por 2 semanas, hago este informe para tener una base, aplico también un tamizaje que aquí no está, porque ese es otro informe, y pues ya soy consciente de que hay algo más, de que hay un diagnóstico mucho más profundo y que evidentemente hay que empezar con un peer con esta estudiante. Pero no me han dicho. Eni, vas por ahí un poquito. Algo así. TIDY, ese era, o sea, no era TDAH lo que estaba como tal, era perturbación de la actividad y la atención, pero va en esa misma línea. Sí, Sandy, es algo del neurodesarrollo. Bueno, finalmente la nena tenía TEA, ¿sí? Finalmente tenía TEA, esta nena, y se sospechaba claramente, pero si ven en el informe, a la institución, como esto uno lo soporta verbalmente en un comité, pues ya uno dice la suposición, pero no la deja nunca por escrito. Exacto, Endri. Listo. Para la recolección de datos e información del estudiante para abrir nuestro archivo en psicología, pues también les voy a compartir esta ficha y hace parte de los materiales que se les entrega.
Emilio, ¿cómo así no queda registrada la evaluación entre psicóloga y maestros? ¿Cómo así, Emilio? Contextualízame allí un poquito. Bien, entonces tenemos esta ficha de perfil psicopedagógico, donde colocamos el nombre completo del estudiante, su edad, la fecha de nacimiento, cómo se llama el papá, la edad del papá, la profesión, hermanos, cuántos, en qué posición está él, esas edades, la dirección, quién es el informante, su celular. El vínculo de los padres indique con X si son casados, unión libre, ¿no? En caso de ser separados, indicar si rehicieron cada uno su vida de pareja, si el tipo de custodia que tienen o si existe algún tipo de custodia legal. Porque hay casos donde nosotros tenemos, no, el papá por nada del mundo se puede acercar, no puede, yo tengo esto, esta es mi custodia, él no tiene ya ningún tipo de derechos. Entonces, eso es importante que lo tengamos allí claro y notificado. Emilio, no. O sea, el diagnóstico presuntivo de la psicóloga no queda registrado en ningún documento. Sí, Tatiana, este modelo de informe lo voy a compartir. Ya está ahí en el link. Sí, Endri, esto está, yo lo diseñé con elementos de la historia clínica, de la anamnesis. Bien, ponemos una historia postnatal. Esta ficha yo la uso como hasta tercero de primaria. O sea, hasta niños de 8 años llevo esta ficha. Ya de 9 en adelante llevo otras que también le voy a compartir. Peso al nacer, talla, tiempo de lactancia, tiempo de tetero, si estuvo en UCI, si hubo transfusión de sangre, si convulsionó, en qué momento o edad convulsionó, si tuvo problemas respiratorios, si tuvo problemas de succión, si tuvo problemas de deglución, alguna observación que quieran hacer al nacer, infecciones de oídos, si fueron frecuentes o no. Todo esto nos va a dar detalles con relación al desarrollo del lenguaje. Historia del desarrollo. Si fue lento o rápido, si prefirió, su preferencia manual es diestra, zurda o ambidiestra. Si se viste solo o necesita ayuda, si se baña solo o necesita ayuda. Si se amarra los zapatos solo o necesita ayuda. Si duerme toda la noche, se despierta una o varias veces, si tiene pesadillas recurrentes, si hay control de esfínter nocturno. Tenemos a veces casos de niños de 12 años sin control de esfínter nocturno. Si duerme solo o acompañado, con quién duerme, situaciones impactantes durante la gestación o crecimiento, ambiente familiar, actividades que comparten, personas con las que vive, relaciones entre los padres, metodología de corrección o disciplina en casa, si cumple con los horarios de estudio. Hay que describir un poco ahí la rutina, si cumple con esos horarios de siesta, si hay alguna rutina, cuál es la comida favorita, quién acompaña las tareas, cómo fue el desarrollo de su lenguaje, si tuvo dificultades en seguimiento de instrucciones, si articula adecuadamente, qué fonemas tiene alterados y no ha integrado, si hay tartamudez, si hay dificultad atencional, dificultad en lectoescritura, dificultad motora. En historia escolar, sí hay adaptaciones escolares, sí hay adaptaciones a el cambio en general, cómo es el rendimiento académico, cómo son las dificultades, si hay dificultades escolares, si participa en alguna actividad extracurricular, relación con la figura de autoridad distinta a los padres, preescolar de procedencia, si asiste a enfermedad relevante en algún miembro de la familia, si tienen alergias, diagnóstico médico, si ha sido operado, si ha sido hospitalizado.
y si ha tenido o recibe tratamiento por psicología, fonoaudiología, ocupacional, neuropediatría, fisioterapia, neuropsicología, psiquiatría o algún tipo de otro tratamiento como alergología, qué hobby tiene, qué hace en el tiempo libre, si que describa su hijo, fortalezas, áreas de mejora y algún aspecto que le preocupe. Firma del informante, parentesco, cédula, correo, fecha de licenciamiento. Y se hace la claridad de que SN, sí o no, todo lo que está en negrita es seleccionable y este formato debe devolverse a al departamento, a la dependencia. Bien, ¿qué les pareció ese formato? Ustedes van a tener ahí acceso a él. Voy a ver aquí, a ver cómo me dicen. Saidi, ¿de dónde eres tú? ¿De qué país eres? Sí, Gustavo, todos los años toca volver a hacer el PIAR, porque como en el PIAR, en cada materia se describen cuáles son los DBA que exige el ministerio. Año a año eso cambia. Eso cambia. La idea, bueno, yo lo que hago es que el mismo PIAR, vuelvo y hago el archivo de abajo, también cambian algunas características del estudiante y voy teniendo un historial de los PIAR. Pero sí, por ley, cada año se debe hacer. José, el material se envía al link de la corporación. Ay, bueno, les gustó. Claro que sí, Paula, ya lo tienen, ya está compartido en el link de la corporación. Bueno, y ahora voy a mostrarles un ejemplo de ajuste razonable, que ayer los veíamos, ¿cierto? Ayer veíamos los ajustes razonables. Bueno, esto también yo lo veo en el diplomado que doy de DUA y PIAR, pero este ejemplo de ajustes razonables es para que ustedes se orienten un poco y también está allí en los documentos. Bien, ponemos el nombre del estudiante, el grado, la fecha y el diagnóstico. Este ejemplo es un diagnóstico de TDAH y hacemos el plan de trabajo. Las adecuaciones con relación a las respuestas ante las dificultades y adecuaciones en relación al entorno. ¿Qué ajustes implementamos? Tener en cuenta la fatigabilidad ante las actividades, propiciando pausas activas durante el trabajo. Ofrecer actividades extraacadémicas para mantenerlo activo a nivel cognitivo, porque este se distraía, se levantaba y se ponía a interrumpir al otro. Entonces había que mantenerlo ocupado. Reconocer los momentos en los que el entorno del aula se convierten en factor de distracción para el estudiante y hacer un llamado a la concentración del grupo. Esto para disminuir en él ese señalamiento constante, también hacerle el llamado al grupo cuando el grupo está disperso y no fluye el programa. Ubicarlo en la primera fila del aula de clases, lejos de ventanas y otros elementos que puedan desviar su atención. Determinar áreas de trabajo libres de factores de distracción.
prestar atención a los ruidos de fondo y eliminarlos siempre que sea posible, asignar encargos que lo desvíen de las conductas inapropiadas. El presente informe tiene como objetivo analizar el comportamiento de X estudiante, ya que observamos que X estudiante es buen amigo, compañero, se le dificulta es controlar el impulso y su reacción en sí a la frustración. Ha sido reportado por sus compañeros y profesores por su comportamiento. Sugerencias para trabajar. Comunicación abierta. Importante establecer una comunicación abierta y regulada entre los padres, los profesores y el niño para abordar el problema y establecer estrategias de integración afectiva. Los padres pueden ser informados sobre el comportamiento del niño en la escuela y deben colaborar en la implementación de las estrategias de mejora. Enseñar habilidades socioeducativas. Importante enseñar al niño habilidades sociales adecuadas para interactuar con compañeros de manera positiva. Esto puede incluir habilidades de comunicación efectiva, resolución de conflictos y empatía. Reforzarle su comportamiento positivo. Importante reforzar el comportamiento positivo del niño en lugar de solo centrarse en comportamiento negativo, lo que les estaba diciendo ahorita en la redacción del informe psicopedagógico. La terapia conductual. Se considera importante la terapia conductual para abordar los comportamientos, los componentes emocionales y de conducta subyacentes que pueden estar contribuyendo al comportamiento. Apoyar en el hogar. Importante que los padres brinden un ambiente de apoyo y amor para el niño. Los padres deben establecer límites claros y consecuencias para el comportamiento inapropiado, pero también deben brindar apoyo emocional y ayudar al niño a manejar sus emociones de manera saludable. Hemos evidenciado que X estudiante cuenta con un gran factor protector en sus padres. Miren que vimos los factores protectores. En este caso, esta familia sí cumplía con esos factores. Para derribar barreras que se evidencian en el contexto, se debe trabajar en que los docentes refuercen positivamente al estudiante, valorando sus logros mínimos en la conducta. Si es un estudiante que le llamamos la atención 8 veces y ahora le estamos llamando 2, no nos enfoquemos en esas 2. Validemos y reconozcamos las 6 que ha mejorado. Redireccionamiento de los tiempos de trabajo en actividades y evaluaciones para evitar que interrumpa el trabajo de otros y logre hacer así la revisión del suyo, porque era tan impulsivo que entregaba enseguida todo el material. Entonces era una barrera que había que derribar, ¿sí? Recomendaciones: el apoyo psicoterapéutico externo, continuar con las terapias necesarias para evidenciar avances en la estudiante, hacer entrega de los procesos de intervención cada 2 meses para determinar evolución del proceso. Y firmamos el acta. Los 2 padres, el docente titular y psicología. Bien, ¿qué les pareció este modelo de ajuste razonable? Qué bueno, Andrina. Luz, lo encuentras en
Material 07. Y se llama así, mira, así como está aquí arriba. Caso ajustes. Se llama así, caso ajustes. Está en Word. Bueno, ¿cómo les ha parecido hasta aquí? ¿Quién quiere hacer una intervención? Ay, qué bueno, Emilio. Lo importante es que con estos formatos ustedes lo adapten a las necesidades específicas de su escuela, de sus casos, y puedan hacerlo mucho mejor. ¿Quién quiere hacer un aporte? Emilio, tienes el micrófono abierto. Buenas Adelante. noches. Adelante. Disculpe, Buenas temprano noches. sí, sí, de verdad que lo puse sin querer. Que Ah, estaba tomando, sí, unos capturas de las diapositivas, porque están bastante interesantes. Te hice la pregunta porque yo tengo, el caso es particular, porque mi hija tiene 8 años y a ella la cambiaron de instituto, pues estaba como a 12 horas de donde vivimos actualmente y sí le pegó bastante el cambio. Entonces, todas las preguntas que se estaba haciendo eran relacionadas precisamente con el caso de nosotros, ¿ves? ok. Ah, bueno, no, Emilio, estamos para apoyarte, ¿oíste? Gracias, profe, de verdad, porque como ese caso para mí es nuevo, pues ya mis otros hijos son bastante grandes, pues Sofía es pequeña y nos estamos adaptando a los cambios porque ya de verdad, imagínate, una diferencia de más de 12 años en un caso y 14 años en el otro, entonces ya es bastante fuerte lo del cambio y nos estamos adaptando por la metodología nueva que se están aplicando en el aprendizaje. En la escuela, sí. Ah, bueno, Sí. Emilio, no, aquí estamos para apoyarte, ¿oíste? Ay, gracias, profe, en verdad. Gracias a ti por participar. Un abrazo. Igual, profe, muchas Saludos a gracias. Sofía. Ay, gracias, profe. Ana me dice, no alcancé a escuchar muy bien con respecto a la confidencialidad de actas realizadas individual o grupal. Esto se queda en secretaría, no se quedan en nuestra oficina, en el lugar de atención, todas las carpetas de nuestros estudiantes. Ya cuando viene Secretaría de Educación o una entidad gubernamental a analizar el caso, nosotros tenemos que llevar el caso como lo tenemos. Maestra Sí, sí, dame un segundito. ¿Quién me habla? Josefina, Ah, José, sí. ¿puedo? Sí, claro. Adelante. Aunque quería compartir, maestra, que particularmente en República Dominicana nosotros tenemos un manual que se llama Manual Psicopedagógico y no, ese manual contiene esas fichas para trabajar, para los informes. Nosotros, Ajá. traba- nosotros trabajamos con ese manual y hay otras fichas también que nos sirven de apoyo para realizar la realización de los trabajos y son muy interesantes porque ahí nos manejamos las informaciones y podamos dar mejor seguimiento a nuestros estudiantes y poderlo ayudarlos mucho mejor, porque estas fichas vamos almacenando informaciones y nos pueden servir de bien, o sea que nosotros manejamos eso. Ah, bueno. Gracias. Ay, bueno, José, qué genial. Si quieres, les compartes el link aquí a tus compañeros por si, como no son de República Dominicana, puedan tener acceso a esa información también. ¿Oíste, Es José? que sí, maestra, pero este que usted presentó, el que nosotros tenemos tiene lo mismo. Lo que pasa es que este que usted presentó tiene más preguntas, usted sabe, más largo, más completo. Ah, ok, ok. Ajá. No, súper, José. Se llama como el tuyo, Manual Psicopedagógico. Ajá, sí, Ok, manual psicopedagógico.
Ok, gracias, José. Sidis me levantó la mano, ya te iba a responder en lo que habías escrito, pero adelante. Sidis, te estoy dando la palabra, pero no sale. Entonces, Sandri, te la estoy dando, te estoy permitiendo abrir el micrófono. Listo. Listo, teacher. Tengo una inquietud. Bueno, dicen ustedes que estos documentos deben reposar o bueno, deben mantenerse pues por el tema de habeas data, pero O también me llave. pongo a pensar si es un equipo interdisciplinario entre padres, colegios, profesionales, y somos un solo equipo en pro del bienestar del estudiante. Y pues también hay que trabajar en casa los hábitos escolares, es decir, que el documento que yo elabore y aplique con mi estudiante, pues tendría que conocerlo también el profesional y los padres. O sea, en mi lógica pensaría que es eso, pues precisamente porque también en casa se trabajan hábitos escolares. Exacto, pero depende del informe, Doc. En este caso, que es un informe el confidencial de evaluación psicopedagógica, fue un informe que se presentó a coordinación académica. Yo les aclaré eso, era para el coordinador académico, Ya, no para los padres, y era insumo para que se abriera la ruta de PIAR, en ese caso que era presuntivo, no era un sí, diagnóstico. sí. Entonces era Ya, de manejo interno. Y este ajuste, si ves, si tiene la firma de los padres, porque los sí, padres sí, tienen sí. que estar aquí involucrados. Entonces ellos Ajá, sí ya. están en Ujú. conocimiento de esto. Ya, listo. Entonces, y la Aclarado. información, o sea, el resguardo de la información. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos un comité y en el comité nos citan para ver un caso, tenemos que ir con la carpeta y todo lo que tenemos, porque tenemos que Claro. mostrar lo que hemos hecho. Y tiene que estar en conocimiento de ese equipo docente con el que trabajamos. Sí, Pero sí. sí, es al resguardo de la información, debe ser allí bajo llave. Es como también el tema de matrículas, ¿no? Por la información que es Ujú. delicada, tiene que estar ay, eso se llama un archivador, sí, ese archivador que Sí, tenga llave. Pero no quiere decir de que usted como directora, usted va a tener acceso a todas esas llaves, claro está. Pero es por el sí. resguardo del documento, no porque la información también tenga que estar ahí bajo llave. Porque, por ejemplo, hay papás que se niegan a que el diagnóstico lo conozcan los docentes. Imposible, porque si no lo conocen, Claro, no podemos trabajar con el niño. Entonces, claro, nosotros, no se sabe qué orientadores, ajustar. también tenemos que saber cómo transmitirle esa información a los docentes y cómo llevar al padre a que cambie esa postura. Claro, hay muchos papitos que conocen los diagnósticos, pero por el temor de que no sean admitidos sus hijos a los colegios, pues callan. Y resulta que Obvian, uno como profesor ya maneja unas pautas tan generales en los estudiantes que tan pronto uno le en el estudiante uno dice, "Mm, aquí hay algo". Ahí es cuando total. viene Por eso exactamente. por eso los profes son los primeros ojos. Y me Sí. encanta que los profes estén en cursos así como estos. Mm. Listo, teacher, gracias. Gracias, profe Bueno, Sandra. gracias. Buenas noches. Lo que pasa es que el Buenas micrófono noches, no me brilla. Sidis. Bueno, bendiciones. Bendiciones. Excelente el material. No, mi pregunta es esta. Lo que pasa es que supuestamente las orientadores escolares no podemos hacer las preguntas, o sea, te estoy hablando del formato anterior. La ficha de historia psicopedagógica. Exacto. Entonces, de pronto, como los psicólogos sí ¿Y en qué pueden. país? ¿En qué Yo país? estoy en Colombia. Entonces, por lo menos hay preguntas que supuestamente son de privacidad de la familia. Por lo Ujú. menos con quién duerme y todo, etcétera, etcétera. Entonces, supuestamente ya uno no puede preguntar esas cosas porque ya pertenecen a la privacidad de la familia. Ujú. Eso Entonces, depende. Tú dices que no lo puede hacer una persona que no sea psicólogo, ujú, pero sí una persona que ejerza el cargo de orientador puede hacerlo, porque es la persona que lidera los procesos de bienestar emocional y formativos
psicoafectivos de los estudiantes. Porque en Colombia, tú que estás en Colombia, sabes que en el estado concursan para docente orientador profesionales de cualquier índole, no solo Sí. psicólogos, hay terapeutas ocupacionales, hay fonoaudiólogos, trabajadores En sociales, el campo de la orientación. hasta docentes en Ok, orientación. Pero los sí, orientadores sí pueden llenar este documento. O sea, este es para ese campo, no para el docente. Exacto, no el docente podría mandar esta ficha para llenar o llenarla con los papás, sino la persona que lidere ese rol. Y en caso de las instituciones que no tienen ese rol, lo asume la directiva. Y los directivos pueden indagar en esos aspectos. Es que eso es importante conocerlo para conocer la realidad del estudiante. ajá. ¿Estás ahí? Ay, sí, sí, ya sentí el ajá. No, te estoy escuchando porque es que por lo menos yo tenía ese formato. Bueno, ya lo adapté y le quité ciertas preguntas, ¿ya? Exacto. Pero, Porque, ¿por qué qué? ajá. Porque te dijeron que no O sea, podías. teniendo en cuenta, o sea, mirando que no, que la privacidad, que algunos, porque es que hubo un caso de que la mamá se molestó porque una orientadora le preguntó esas cosas, por lo menos que si estaban separados, que si vivían, que dónde duerme el niño, que, bueno, ya. Entonces, hubo una mamá que se molestó de que eso no eran preguntas, que no interesaba y todo eso. No, Entonces, y eso es eso, así. Sí, mira, es que esos casos van a presentarse. Yo sé que a veces ante esos casos tomamos medidas y ajustamos los procesos y eso es válido. Por eso está en Word para que ustedes puedan adaptarlo a la dinámica, a la realidad de la escuela. O sea, hay escuelas que dicen, toman unas políticas y unas decisiones y uno las respeta. Entonces, si en la escuela en que tú estás tiene esas políticas, lo adaptas y lo modificas como tú has hecho. Pero ¿te acuerdas ayer que les contaba el caso en el que yo tuve un papá que casi me pega y que yo les identifiqué unas situaciones al niño? No sé si se los conté. Tuve que haber contado es a ustedes ayer que tenía el niño una dificultad en relación a su postura en la familia, pues estos papás tenían un lenguaje relacional que estaban separados, pero el niño estaba supremamente confundido y ya ellos estaban haciendo su vida cada uno. Cada uno tenía sus hijos, sus hogares, pero este niño estaba tan confundido que yo hice una serie de recomendaciones y ellos hablaron hasta con el padre, que en ese momento era mi jefe, un padre, y bueno, dijeron que no querían que psicología lo atendiera, hicieron firmar un documento y el padre me dijo, no, no se preocupe, ellos van a volver. Ahí hay algo. O sea, lo que el padre sintió y estos padres, los rectores, los que se forman en, en- para ser padres también tienen mucha formación en psicología y demás, y él me dijo, van a volver. Y volvieron a los 3 meses a tocar la puerta, pedirme perdón y pedirle perdón al padre. Primero porque casi me pegan, ¿no? Pero el colegio igual respaldó el tema de familia y hicieron que firmaran que no se atendía más por psicología, por todos estos aspectos. Y todo esto a la luz de también un test proyectivo de familia que nosotros podemos hacerlos, un test proyectivo de familia y entrevistas con el estudiante, las recomendaciones que le había hecho para que lo apoyaran externamente y que los papás eran psicólogos los dos. Entonces, estas situaciones nos dan lecciones fuertes como la que vivió tu compañera psicóloga al indagar esto y es que algo hay oculto en el que no quieran saber. O sea, ya, ujú. yo no conozco el caso, pero ya yo me timbré por otras áreas, por otras cosas. Que la mamá no quiera que conozcamos estos detalles es porque hay algo que no sabe que no puede que esté bien. Y pues manifestar esto no es nada malo. Hace parte de la realidad del estudiante y de poder comprender un poco su dinámica. Yo les dije que este formato, pues yo lo uso hasta los 8 años. Ya de los 9 en adelante hay otro que les voy a compartir. Pero tú ajustalo a la dinámica del colegio. Si el colegio toma esas políticas, las respetamos y lo quitas. Y ya, no hay problema. Pero no es que algo diga que no podamos hacerlo, ¿viste?
Ok. No, exactamente, a mí no me pasó ni pasó al colegio, sino una compañera, una colega, pues que una psicóloga le había dicho, porque ella le contó el caso, ella le contó el caso de, permíteme que el carro, que una colega, ya, se disparó el carro, que una colega le había dicho, una psicóloga, le había dicho que no, que nosotros como orientadora no podíamos hacer esas preguntas. Entonces, por eso yo te decía ahorita, supuestamente, que nosotros como orientadora, porque por lo menos yo soy psicopedagoga, ¿verdad? Ujú. Entonces, ella le dijo a mi compañera, no, es que ustedes como orientadora no pueden hacer esas preguntas. Entonces yo decía, bueno, pero yo en mi formato tengo esas preguntas. Claro, sí. No, y tú sí puedes. Ya te estoy Entonces, diciendo que sí. ya, por eso yo le decía supuestamente, porque, o sea, ella me dijo, mi compañera que es orientadora, que también es psicopedagoga, me dijo, no, es que una psicóloga dijo que nosotros no podíamos hacer esas preguntas, Son que ya esto, psicólogas porque celosas de su psicólogas ese- celosas de su formación y no están eso en pertenece a la privacidad de la familia. No, Y nosotros entonces trabajamos yo con dije, bueno, familias. En los colegios, y, nosotros no y tú sabes matriculamos que solo cómo están las estudiantes. cosas ahora, que la familia a veces reaccionan de unas formas, ¿verdad? Cuando de pronto tú dices, sí, debe haber algún lío, y yo también lo miro por ahí, Sí, no, debe y haber algo, algún componente que ellos no quieran que uno sepa siéntete, como institución. no, pero siéntete tranquila que van por buen camino en ese sentido, ¿viste? O sea, pienso que creo que le he dado respuesta a la inquietud y yo soy psicóloga de formación. O sea, entonces puedes decirle a tu amiga que otra psicóloga te dijo que sí se puede. Pero ya eso depende de las políticas que ustedes quieran establecer en la institución. ¿Oíste, Silis? Te mando un abrazo enorme. Vamos a ver. Igualmente, muchas bendiciones. Bueno, pero parece que ahí dice, eso es para el psicólogo, el orientador, el maestro no puede trabajar este informe. Alguien colocó eso, o sea que también tiene el mismo concepto que tiene la psicóloga que le dijo a mi compañera eso, a mi colega eso. Ahí está escrito, no sé quién es JL. Estoy viendo apenas, estoy abriendo aquí las. Mira lo que te dice Mayelin y le mando un corazoncito. Claro, José, es clara también lo que te dice Silvia. O sea, eso es para la persona que cumple el perfil de orientador en la escuela. El orientador puede ser psicólogo o el profesional que esté ahí a cargo, que incluso si es un docente orientador, su cargo es el de bienestar, su cargo es el de orientador. Puede hacer eso, pero no un profesor, el profesor del curso no puede hacer esas preguntas, o sea, no puede hacer ese tipo de informe, claro está. Sí, es Sandy, yo tengo consentimiento informado, yo se los voy, también se los cargué ya allí, pero lo vamos a ver. Claro, y miren, educadora especial también los aplica. Bueno, mis queridos estudiantes, ha sido una clase súper provechosa. Espero que les haya gustado. Confío en Dios de que mañana nos podamos volver a ver. Ay, Carmen, yo también sueño con ese equipo. Así es, Carmen, por eso estos cursos son importantes para todos aquellos que aspiran a esos cargos en la escuela.
Bueno, espero que mañana entonces nos veamos. Excelente la participación de ustedes y espero que se sientan contentos con el diplomado, que estén a gusto y cualquier cosita pues me informan y vamos trabajando en eso. Para la persona que tiene el link, entonces hoy vimos dos formatos, caso de ajuste y el módulo uno y el documento que se llama módulo uno que está en la carpeta 07. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Excelente ustedes en esta participación de hoy. Gracias por estar conectados, atentos, que pasen una excelente noche, así como dices, Sidis. Amanda, esa carpeta 07 está en el material de la corporación. Cuando ustedes hagan el link de pago, tienen acceso a todas las presentaciones y a todas las fichas que yo les tengo allí. Así es, Clau. A veces es importante refrescar un poco. Bueno, cuídense mucho, que tengan una feliz noche. Les mando un gran abrazo y nos vemos mañana, ¿sí? Con el favor de Dios. A la misma hora, por el mismo link, nos vemos. Bye.